Hola, buenas tardes, con ustedes Manuel Fernández. Bienvenidos a mi canal de Historia Contemporánea. Hoy quiero hablarles de un episodio poco conocido de la Guerra Civil China. Ha ocurrido muy pocas veces en la historia de los conflictos humanos que el buque almirante de una armada se amotine y deserte con toda su tripulación al bando enemigo. Pero esto es lo que ocurrió en China en febrero de 1949. China, la guerra civil en realidad empezó en el año 1927 y se enfrentaron el Kuomintang, partido nacionalista liderado por Chiang Kai-shek, y el Partido Comunista de China, cuyo líder era Mao Zedong. La guerra fue rica en incidentes de todas clases. Se vio interrumpida en 1937 por la invasión japonesa. ¿Cuál fue la actitud de los dos bandos enfrentados cuando los japoneses invadieron China? Pues decidieron firmar una tregua, dejar de combatir entre ellos para rechazar al invasor. Y esta tregua duró 8 años, hasta la derrota de Japón en 1945. Pero inmediatamente después, los nacionalistas y los comunistas resumieron el contencioso que tenían pendiente y la guerra civil continuó. En esta guerra, pues, los Estados Unidos y Inglaterra apoyaban al Kuomintang, mientras el Partido Comunista Chino, pues, contaba con el apoyo de la Unión Soviética, con lo cual podemos considerarla el primer episodio de la Guerra Fría, que se desarrolló sin solución de continuidad a la Segunda Guerra Mundial. Todavía no se había completado la ocupación y el desarme de las partes de China ocupadas por Japón, cuando ya los comunistas y los nacionalistas estaban matándose de nuevo. Durante la Segunda Guerra Mundial, los japoneses ocuparon partes muy considerables de China, incluyendo la colonia británica de Hong Kong. En Hong Kong, las autoridades británicas confiscaron una serie de barcos que eran propiedad del gobierno chino, que se encontraban en este puerto y de los cuales pues tenían gran necesidad. Concretamente 6 o 7 barcos de aduanas, pequeños buques destinados a reprimir el contrabando y un carguero. Todos estos barcos los perdieron durante el conflicto. Y después de la guerra se planteó el asunto de compensar al gobierno chino por estas confiscaciones que habían sido hechas en una situación límite, una situación de extrema urgencia. Y se decidió entregar un barco de guerra británico al gobierno de Chiang Kai-shek, el gobierno de la China nacionalista, que era el internacionalmente reconocido en aquel momento, para saldar esta deuda. Este barco era el His Majestic Ship Aurora. Aurora era un crucero ligero que había tenido una destacada participación en la Segunda Guerra Mundial, tanto en el Mar del Norte como en el Mediterráneo, y que había sufrido también ataques de la aviación alemana, en los que había sufrido daños importantes.
aunque el Aurora también había hundido varios buques enemigos, principalmente buques de la Francia de Vichy y de Italia. Se llegó al acuerdo de que los chinos, el gobierno chino, pagaría los gastos de reparar el Aurora y ponerlo de nuevo en condiciones de combatir. Y a tal efecto se reclutó una tripulación en China de unos 600 hombres, que era la dotación del Aurora. Y fue enviada al Reino Unido para completar allí su entrenamiento. El Aurora podríamos calificarlo como un crucero ligerísimo. Un crucero ligero de la época típicamente tenía 4 torretas, cada una con 2 cañones de 150 milímetros. Pero el Aurora contaba solo con 3. Se había decidido prescindir de una de ellas. Por lo tanto, su batería principal eran 6 piezas de 150 milímetros. Y su desplazamiento apenas superaba las 5.000 toneladas, que también era inferior al de otros cruceros ligeros comparables. Menos, sin embargo, este diseño dio muy buenos resultados. Pertenecía a una clase conocida como la clase Arethusa. Y aquí vino el primer acto de la tragedia entre esos marineros reclutados en China y enviados a Inglaterra. Pues consiguió infiltrarse un miembro del Partido Comunista de China llamado Billuan. Billuan apenas tenía 18 años en la época, pero su determinación a apoderarse del buque y entregarlo al Partido Comunista era inquebrantable. Desde el primer momento este fue su plan y dedicó todas sus energías a darle forma y a convertirlo en realidad. Finalmente, en 1948, el Aurora, rebautizado Chongqing, emprendió en la primavera de 1948 el viaje a China. El gobierno nacionalista pagó por las reparaciones y por el mantenimiento de la tripulación, el tiempo que pasó en Inglaterra, unos 10 millones de libras esterlinas. Y el barco, por otra parte, transportaba $500,000 en moneda de plata, con destino a Chiang Kai-shek. 1948 fue un año en el que la balanza de la guerra civil se inclinó claramente a favor de los comunistas, y esto afectó la moral de la marinería, como también el hecho de que muchos de los maquinistas habían sido contratados directamente en Inglaterra entre marineros chinos que se hallaban allí, y que se había acordado pagarles un sueldo muy generoso, que era bastante superior al que se le había ofrecido a los marinos que habían venido de China. Es decir, tampoco esto contribuía a que la moral a bordo fuese excesivamente buena. Durante el viaje desde Londres a Nankín, que era la capital nacionalista durante la guerra, pues hubo ya numerosas deserciones. Billuan, entre tanto, había reclutado un núcleo de conspiradores
de unos 10 marinos y oficiales y los había alistado para su proyecto de apoderarse del barco. El gobierno nacionalista, que era notablemente corrupto, pues contribuyó a la pérdida del Chongqing, no pagando puntualmente los salarios de la marinería, a la cual se le debía ya una buena cantidad en atrasos cuando llegaron a Nankín. Nankín no es puerto de mar, pero a día de hoy es uno de los puertos interiores más grandes del mundo, si no es ya el más grande. Está sobre el río Yangtze. Cuando el Chongqing llegó a Nanjing, los comunistas estaban avanzando de norte a sur. Se estaban aproximando a la capital. Y el buque fue empleado inmediatamente en bombardear las fuerzas enemigas para intentar frenar su avance. Los conspiradores decidieron finalmente actuar y se apoderaron del armero, donde se guardaban las armas de mano, y se presentaron al capitán del barco, que se llamaba Deng, y le pusieron su plan. Le dieron dos opciones: o bien zarpar al mando del barco y dirigirse a un puerto ocupado por los comunistas, o bien hundir el barco. Ya habían discurrido la manera como hacerlo con obuses de 150 milímetros de los cañones del buque. Habían preparado una bomba para echar el Chongqing a pique. Tras muchas discusiones, el capitán Deng decidió unirse a ellos. ¿Y por qué razón? Bueno, porque la marina, la pequeña marina de la China nacionalista, estaba mandada en su mayor parte por oficiales procedentes del ejército de tierra. ¿Esto por qué razón? Porque se les consideraba más leales a Chiang Kai-shek que los marinos profesionales. Y este hecho pues era resentido por estos últimos y también por Deng. El barco simplemente se hizo a la mar, amparándose en la oscuridad, y desapareció de Nankín sin que muchos de los marineros fuesen conscientes de lo que estaba ocurriendo. Estaban simplemente dormidos. Y a la mañana siguiente se despertaron en alta mar, y el capitán Deng los puso al corriente de la situación. Rápidamente, usando una sábana, improvisaron una bandera comunista, la enarbolaron y lograron llegar a un puerto controlado por los comunistas, algo más al norte, en aguas próximas a Corea. El plan tuvo éxito en buena parte porque los amotinados y el capitán Deng decidieron repartir a la tripulación el cargamento de dólares, de plata que llevaban a bordo, en concepto de compensación por los sueldos que no habían sido abonados. Una enseñanza que los americanos y los ingleses debían haber sacado de la guerra
civil china y que no han sacado, por lo visto, a la vista de lo que está ocurriendo en estos días, es que apoyar a un gobierno sistémicamente corrupto, como era el gobierno de China nacionalista, pues no es rentable a largo plazo, porque pasan cosas como las que estamos relatando, ¿no? Que un barco de guerra con toda su tripulación y sin duda el barco más poderoso de los que participaban en la guerra civil china, pues en una sola noche dejó de figurar en un bando para pasarse al otro. Mao Zedong, encantado de las noticias, confirmó en el mando del barco al capitán Deng y dio su visto bueno al reparto del dinero entre la tripulación. De hecho, el capitán Deng hizo una carrera muy exitosa en la Marina de la República Popular China y falleció, creo, en 1998 después de haber alcanzado un grado muy elevado. Del verdadero héroe de esta historia, el marinero Bi Yuan, no he conseguido obtener información sobre cuál fue su destino. Y ni siquiera puedo mostrarles una foto suya. Los nacionalistas, en cuanto se dieron cuenta de lo que había ocurrido, enviaron una escuadrilla de bombarderos pesados, B-24 Liberator, para hundir al barco. Los Liberator realizaron varios intentos y en uno de ellos lograron alcanzarlo con una bomba. Los comunistas, que no tenían defensa contra bombardeos a gran altura, antes que perderlo, decidieron echarlo a pique en aguas poco profundas. El Chongqing fue reflotado después de la guerra, pero nunca volvió a prestar servicio en su calidad de barco de guerra. El armamento principal fue desmontado y continuó su carrera como un buque auxiliar. Entre otras cosas, la guerra civil china, aunque terminó en 1949, pues tuvo una prolongación en los enfrentamientos entre el gobierno comunista de Pekín y el gobierno nacionalista de Taiwán, con bombardeos y acciones navales. Entonces se temía perder el Chongqing en uno de estos incidentes, por lo cual se decidió aprovechar todo lo que fuese posible para otros menesteres y dedicar el barco a funciones de almacenamiento y otras misiones de tipo auxiliar. Este incidente tuvo consecuencias muy importantes. Es posible que el gobierno de Nankín hubiese perdido la guerra de todas formas, pero el problema fue que en mayo la mayor parte de los buques de su flota que estaban fondeados en Shanghái decidieron seguir el ejemplo del Chongqing y desertaron también a los comunistas. Con eso fue imposible
impedir que el ejército de Mao Zedong cruzase el río Yangtze. Y una vez que lo hicieron, entonces la suerte de la guerra estuvo decidida. Como sabemos, los restos de las fuerzas del Kuomintang se refugiaron en la isla de Formosa y allí siguen desde 1949, conocidos ahora como Taiwán, el gobierno de Taiwán, y que aún sigue sosteniendo a día de hoy que él es el gobierno legítimo de toda China. Esto ha sido todo por hoy. Les agradezco mucho su atención y si les ha gustado este vídeo, pues denle al botón correspondiente. Y si además quieren compartirlo o suscribirse a pues